Hola a todos, en este video vamos a tratar un tema muy interesante en matemática, las sucesiones numéricas. Desde ejemplos vamos a formalizar su definición y ver su interpretación y algunas aplicaciones en la vida real, para después, en otra segunda parte, continuar con sus caracterizaciones. Vamos a ello. Nos imaginemos la cola de entrada a un espectáculo formada por personas que están numeradas con el 1 el primero de la cola, el 2 el segundo y así sucesivamente. ¿Cómo podría una persona saber si esa fila no termina, o sea, es una fila infinita? Si decimos que lo vamos a visualizar, no tendríamos una respuesta muy cierta, no sería precisa. Una respuesta adecuada desde la matemática es que en esa fila toda persona tiene siempre a alguien detrás, es decir, siempre existe un sucesor a cualquier persona que está haciendo la fila. Esto surge del hecho que al numerar la fila hemos usado el conjunto de los números naturales. Esta es una de las características de la sucesión. Esta fila es una sucesión. Está formada por infinitos elementos, que son las personas, y están ubicados en un orden determinado. Entonces, una sucesión numérica es toda lista o colección ordenada infinita de elementos. Ahí está la clave de la diferencia entre conjunto y sucesión. La sucesión es una colección ordenada o una lista de números escritos en un orden definido. El valor que está en el primer lugar se denomina primer término o primer elemento. El que está en el segundo lugar, segundo término o segundo elemento y así sucesivamente. Una forma de mostrar la sucesión es graficando sobre una regla o sobre un eje, pero una sucesión no queda definida con unos pocos términos, por muchos que podamos dibujar o listar. Busquemos su expresión analítica. De esta forma vamos a poder determinar la sucesión completamente. ¿Y qué significa que la sucesión esté completamente definida? Quiere decir que para toda posición que elijamos debe ser posible determinar el elemento correspondiente a ella. Comencemos a precisar el concepto de sucesión desde el conocimiento de una función real de una variable. Sabemos que esta función va del conjunto de la variable x a valores de la variable y. Estamos diciendo de los reales en reales. Su gráfica es, como estamos viendo, una curva que para distintos valores de x toma valores de y. Ahora, ¿qué pasa si x considera solo números naturales? Graficamos una curva, podemos decir que es un trazo continuo porque x pertenece a los reales y este es un conjunto denso. Ahora representemos la sucesión. Como decimos, x se transforma o cambia en la gráfica, ya que solamente x toma valores correspondientes a x1, x2, 3 y así sucesivamente, solo números naturales. ¿Qué pasa entre el número natural 1 y el 2? No hay otro natural. Entonces, la gráfica de la sucesión en sí es una serie de puntos, nada entre medio de 1, 2 o de 2 a 3 y así sucesivamente. Pero observemos una característica particular. Los valores de salida son números reales. Lo podemos ver con sus valores sobre el eje vertical. ¿Cómo lo expresamos simbólicamente a esto? Estamos en presencia de una clase especial de función, cuyo dominio son los números naturales, por lo que la variable independiente toma el nombre o la letra n para su representación. Esta sucesión es una función que toma valores a sub n en cada número n. Lo podemos expresar como un conjunto de valores, también podríamos hablar de una descripción verbal de ella, o podemos hacerlo también gráficamente. Cualquiera de estas formas son expresiones que nos indican una sucesión numérica. Gráficamente, por ejemplo, podríamos decir que el primer lugar lo ocupa
un triángulo, a la posición 2 le sumamos la misma cantidad de triángulos que la posición, entonces tendríamos 3. A la siguiente vamos a sumar 3, llegamos a 6 y así podríamos seguir. Pero seguimos estando limitados. Necesitamos encontrar la expresión analítica de esta función. ¿Qué ocurre? Que como conjunto solo podemos expresar unos cuantos elementos del principio y lo podemos decir seguidos de puntos suspensivos para indicar que continúa. Gráficamente hemos visto que nos ocurre lo mismo. Entonces, vamos a la expresión analítica. Para ella, ¿cuál es la notación empleada? Generalmente, la que estamos viendo, A sub n. Esto nos determina que podemos también tenerlo expresado de esta otra forma. Suele aparecer en distintas bibliografías cualquiera de estas expresiones, con el n entre paréntesis, todo el A sub n como subíndice y los paréntesis por fuera, como el conjunto, al estar con llaves, A sub n o simplemente A sub n. Cualquiera, insisto, nos indica una sucesión. A sub n se le llama el término general o elemento genérico. El subíndice indica el elemento. Por ejemplo, el A sub 1 es el valor del elemento en primer lugar, o cuando la variable independiente toma el valor 1. El A sub 2 es el valor del elemento cuando la variable independiente toma valor 2. Y así podría seguir. Ahora formalicemos la definición de sucesión. Una sucesión numérica es una función real, cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, como venimos viéndolo, y su imagen es el conjunto de los números reales. Los valores que obtenemos son valores reales. Ya llegaremos a presentar ejemplos con su expresión analítica y cómo lo graficamos. Pero antes de que trabajemos con ejemplos y nos hacemos esta pregunta, ¿para qué tenemos que estudiar y para qué nos sirven estas sucesiones? Bueno, veamos un poquito de historia y de ejemplos donde se muestran sucesiones. Matemáticamente son fundamentales para el estudio, por ejemplo, de las series numéricas. Si se quiere analizar este tema, disponen de varios videos de él. En la parte superior les dejo el enlace al comienzo del tema series. Un ejemplo de aplicación es el caso de un torneo deportivo. Por ejemplo, hablamos de tenis. En la final llegan 2 jugadores. Antes, en la semifinal, compitieron 4 y en los cuartos de final 8 jugadores y así sucesivamente. Si queremos hacer un torneo en el que el ganador llegue a jugar 5 partidos, ¿cuántos jugadores inician el torneo? Esta es una sucesión y me adelanto y están viendo la expresión del término general, a la cual responde. Otro ejemplo es la llamada sucesión de Fibonacci, que es el nombre que toma el matemático italiano Leonardo de Pisa. En su libro del ábaco aparece el problema: ¿cuántas parejas de conejo nacen en el transcurso de un año de una pareja inicial? Explicando este problema, presenta la sucesión que lleva su nombre y es de la forma que cada uno de sus términos, después, por ejemplo, del segundo término, se forma como suma de los 2 anteriores. Se suele llamar a esta sucesión que es una sucesión recursiva, pero no es nuestro objetivo ahora de estudiarla, solo presentar una de las tantas aplicaciones de las sucesiones. Esta sucesión está presente en muchos ejemplos de la naturaleza, pero tenemos un tiempo limitado en este video. Un último ejemplo es el cálculo de interés bancarios aplicado a cuotas de cualquier tipo. Identificamos que tenemos cuota 1, cuota 2, cuota 3. Ahí tenemos el orden y la posición de cada elemento. Y que el valor de cada elemento es el valor de la cuota. Siempre las cuotas están numeradas y ordenadas. Siguen una sucesión. Pero todos estos ejemplos nos llevan a afirmar que lo importante al estudiar las sucesiones es su comportamiento, si son crecientes, decrecientes, si convergen a un valor o no.
Esto será el tema de un siguiente video donde nos vamos a abocar a estudiar su comportamiento. Ahora solo estamos presentándolas y definiéndolas, así que veamos algunos ejemplos para terminar de definir este concepto y ver cómo se trabaja con ellas. Tenemos la sucesión cuyo término general es 1 sobre n. Podemos determinar, como dijimos, algunos pocos términos calculándolas. ¿Qué hacemos? Cuando n vale 1, tenemos el a sub 1, su valor es 1, el a sub 2, su valor es un medio, y así podría seguir. Podríamos expresarlos como conjunto, varios de sus valores y puntos suspensivos. Y también las sucesiones se grafican en un sistema de ejes coordenados. Esta sería la gráfica, donde en el eje horizontal tenemos los valores de la posición de la variable n y en el eje vertical el valor de los elementos. Esta sería la gráfica de esta sucesión. Otra forma de graficarla es en un solo eje donde vamos expresando sus valores. Esto es dos formas muy comunes que se ven en toda la bibliografía. Personalmente veo más clara la expresión con dos ejes coordenados donde puedo ver fácilmente el comportamiento, que es el siguiente paso en el estudio de las sucesiones. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo una sucesión cuyo término general es menos 1 elevado a la n por n. Obtengo valores. ¿Qué observo? Que hay una alternancia de signo. El primer valor, el A1, es menos 1, el segundo, el A2, 2, el A sub 3, menos 3, y así sucesivamente. Su gráfica nos da esta expresión. Entonces, ¿podemos tener sucesiones que toman valores alternados? Sí, acá lo estamos viendo. Son unas sucesiones particulares que las estudio en el siguiente video. Entonces, como ejemplos, nos queda solamente analizar una situación. En este caso, tenemos los primeros elementos de la sucesión y lo que queremos es encontrar su término genérico. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, tenemos que analizar paso a paso cada una de las partes. En este caso, estamos viendo un cociente de números por los cuales tenemos que encontrar el patrón o la sucesión que siguen el numerador y el denominador. Sabemos las posiciones correspondientes, los valores de n, de cada uno de estos valores de la sucesión. Entonces, para n1, ¿qué podemos ver en el numerador? Si yo tengo 1 más 2, logro el 3. En el caso del A2, si nos fijamos, n es 2. Si hago 2 más 2, tengo el 4. En el A3, vamos a ver si se repite, posición 3 más 2 me da 5. Veo que esta es la forma del numerador. En este caso, posición 4 más 2. Y así sucesivamente se verifica. Entonces, podemos ir diciendo que el numerador es n más 2. El denominador, tengo 5, en la siguiente es 25, que puedo expresarlo como 5 al cuadrado. 125 es 5 al cubo. Y así veo que se repite este patrón. Por lo cual, el denominador de este término general es 5 a la n. Y ahí logré el término general de la sucesión, que tenía como datos sus primeros valores. Este es justamente el trabajo inverso a lo que estábamos haciendo. Ya teniendo el término genérico, puedo graficarla y puedo obtener cualquier término en la posición que quiera obtener su valor. Con esto concluimos lo que es el concepto y representación gráfica de sucesiones. En el siguiente video analizaremos el comportamiento de ellas. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo.